Hola y bienvenido a Cursos OV. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de Fundamento de Programación con PC. Nos encontramos en la lección número 7. Mi nombre es Oscar Valdez Espinosa y sin más rodeos, comencemos. Si deseas saber más sobre otros ejercicios, recursos adicionales y otros cursos, visita cursosov.com compartiendo conocimientos. Hasta la lección de hoy, la lección número 7 en la cual nos encontramos, hemos visto diferentes conceptos que nos permitirán a nosotros ya de una vez comenzar a crear programas. Y así que, a partir de la lección de hoy, vamos a ver diferentes ejercicios o casos que nos permitirán aplicar todo lo que hemos visto, teniendo en cuenta siempre las etapas de la programación estructurada. Teniendo en cuenta que estas etapas se tienen que respetar y de esa forma para poder mantener un orden dentro de nuestro pseudocódigo. Tenemos a la entrada, cálculos y salida. Previamente a la entrada sabemos que existe la declaración e inicialización de variables. Vamos a ver el primer caso. Ejercicio número 1. Crea un programa que calcule el área y perímetro de un campo de fútbol. El programa debe solicitar los siguientes datos: ancho y largo del campo. Es muy importante aquí tomarse un tiempo y analizar el caso. En primera instancia, poder definir cuáles son nuestras entradas y salidas. Lo que tenemos por costumbre es que cuando nosotros ya conocemos un poco de lo que es programación, en este caso pseudocódigo, es ir de frente y programar, y a medida que vamos digitando el código, vamos analizando. Pero siempre es tomarse un tiempito y poder analizar para poder entender un poco más el programa y ya con una idea clara llevarlo al código. Teniendo los pasos o las etapas de la programación estructurada, vamos a definir en primera instancia nuestra entrada, que sería los datos que vamos a pedir a través del programa. Y aquí nos indica que el programa debe solicitar los siguientes datos: el ancho y el largo del campo. Entonces voy a definir de una vez mis dos variables: ancho del campo y largo del campo. Como tú puedes observar, mis variables tienen dos o más palabras. En este caso tienen tres en las dos variables. Pero al inicio de cada palabra yo le estoy asignando esa letra como una mayúscula. Esta forma de escribir hace referencia a la escritura camel case. Si vamos a nuestro navegador y buscamos camel case, vamos a poder encontrar la definición. Es un estilo de escritura que se aplica a frases o palabras compuestas. Existen dos tipos de camel case: el upper camel case y el lower camel case. El upper nos indica que la primera palabra en su primera letra va a comenzar con mayúscula, mientras que el lower camel case va a comenzar su primera letra en la primera palabra en minúscula. Y posteriormente, de la segunda palabra en adelante, la primera siempre va a comenzar en mayúscula para poder ver o distinguir un poco el mensaje de esta palabra, en este caso nuestra variable, que queremos entender a qué hace referencia. ¿Y por qué camel case? Porque hace referencia a la joroba de un camello. Y podemos ver aquí en una imagen, aquí tenemos el ejemplo más claro, creo. Muy bien, regresando a la diapositiva, entonces nosotros vamos a utilizar la técnica o la forma de escribir lower camel case porque la primera va a comenzar con minúscula. Posteriormente vamos a indicar la primera letra de cada palabra en mayúscula. No es necesario agregar este conector del, así que yo lo que voy a hacer es eliminarlo. Nosotros ya sabemos que es ancho del campo y largo del campo. Y en cuanto a la salida de nuestro programa, es poder calcular el área y perímetro. Esto quiere decir que el área y perímetro son los datos que vamos a tener que mostrar al final de nuestro programa. Como tú puedes observar, tanto estas variables de entrada como de salida lo estoy definiendo de una vez. Y con estos datos yo posteriormente lo que tendría que hacer es el cálculo o el proceso de lo que tendría que hacer mi programa a partir de la entrada y posteriormente indicar en la salida. Muy bien. Después de haber analizado un poco nuestro programa, nuestro ejercicio, perdón, lo que vamos a hacer es ir a PCInt rápidamente. Aquí en PCInt ya tengo las diferentes etapas marcadas, tanto de entrada, lógica del programa, y salida, que serían los resultados. Pero como sabemos, tenemos previamente la declaración e inicialización de variables. En la declaración nosotros tenemos que definir a nuestras variables. ¿Y cuáles eran nuestras variables? En la diapositiva habíamos indicado estas dos variables, que son las entradas. Definir ancho y largo del campo, como nosotros vamos a definirlo como números. También vamos a definir nuestras variables de salida, área y perímetro, como números de igual forma.
Como puedes observar, aquí estoy dividiendo entre los datos de entrada, las variables de entrada y las variables que vienen a ser de salida. Posteriormente, después de declarar mi variable, tengo que inicializarlas. Para eso voy a inicializar directamente una por una. Ancho del campo menor guión 0. Largo del campo menor guión 0. Así, recuerda que esto es una buena práctica, el poder declararlas y posteriormente inicializar nuestras variables. Asimismo, el primer paso creo que nos hemos saltado, el cual era indicar el nombre a nuestro algoritmo. Le vamos a denominar ejercicio 1. Ahora, dentro de la entrada de datos, lo que tenemos que hacer es solicitar al usuario que desde la consola, desde el programa, nos ingrese los datos que son de entrada, tanto el ancho como el largo del campo. Para eso, previamente le podemos indicar que muestre un mensaje en pantalla, le decimos que imprimir un mensaje, ingrese ancho del campo, dos puntos, espacio. Muy bien, y posteriormente que le decimos que lea desde la consola la variable, un dato, perdón, y que se almacene en la variable ancho del campo. De igual forma, para el largo del campo, ingrese largo del campo, dos puntos, espacio, y también vamos a leer desde el programa a decirle al usuario que ingrese el largo del campo y vamos a almacenarlo en nuestra variable largo del campo. ¿Listo? Hasta aquí vamos a ejecutar nuestro programa para ver qué tenemos. Presionamos la tecla F9. ¿Listo? Mostramos el mensaje en pantalla que dice ancho del campo, ingrese el ancho del campo y aquí el cursor parpadea. Esto quiere decir o nos indica que está esperando que nosotros le enviemos el ancho del campo, el cual se va a almacenar en la variable ancho del campo. Vamos a ingresar aquí, por ejemplo, a ver, 20 metros. Y a continuación también nos indica que ingresemos el largo del campo. Vamos a ponerle a ver 60. Hasta aquí el programa lo que está haciendo simplemente es solicitarme tanto el ancho como el largo del campo. Voy a cerrar esto por el momento. Ahora lo que tenemos que hacer es la lógica del programa, que sería todo el proceso para posteriormente imprimir nuestra salida. Si regresamos a las diapositivas, los únicos datos o cálculos que nos pedían era el área y perímetro. Acá vamos a indicar calcular el área y perímetro. Muy bien. Entonces, para calcular el área de un campo de fútbol, sabemos que el área va a ser igual al base por altura, que tendría la forma de un rectángulo. En este caso, vamos a indicarle que la base vendría a ser el largo del campo por, recuerden que el símbolo para poder multiplicar era el asterisco, por la altura que sería o representa el ancho del campo. Perfecto. De esta forma tenemos calculada ya el área del campo. Ahora vamos a calcular el perímetro. El perímetro, como sabemos por conceptos matemáticos, es la suma de todos los lados. Vendría a ser el largo del campo por 2, porque tiene dos largos, tanto por arriba y por abajo, podemos decir, más ancho del campo por 2. Y para que estas operaciones se ejecuten, primero lo que vamos a tener que hacer es agruparlos en paréntesis. Es decir, se multiplica por 2 el largo y también el ancho, y lo que vamos a hacer finalmente es sumarla. Las agrupamos en paréntesis simplemente para no tener un error, que el pseudocódigo por ahí lo sume antes que multiplique. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos el cálculo de lo que sería nuestra área y perímetro del campo del fútbol. En cuanto a la salida, lo que tendríamos que hacer es imprimir los siguientes mensajes. Área del campo, concatenamos o agregamos a continuación el resultado, el cual se está almacenando en la variable área. Asimismo, imprimimos perímetro del campo, agrupamos con la variable perímetro, el cual ya he calculado previamente el perímetro del campo. Perfecto, hasta aquí vamos a ejecutar el programa para poder ver si realmente está funcionando. Nos indica que ingresemos el ancho del campo. Vamos a ingresar con datos pequeños para poder hacer el cálculo mentalmente. El ancho del campo va a ser de 5 y el largo del campo va a ser de 10. Esto nos tendría que dar por resultado que el área viene a ser 50 y el perímetro viene a ser 30. Muy bien, como puedes observar, aquí nos indica el área del campo 50 y el perímetro del campo 30. Podemos observar que la lógica de nuestro pseudocódigo en relación al ejercicio que nos están solicitando está cumpliendo y está funcionando correctamente. Muy bien, en cuanto a la programación estructurada o la programación secuencial, lo que le indicaba dentro de los conceptos es que la serie de pasos se ejecutan uno detrás de otro, como vienen a continuación. Por ejemplo, el programa se está ejecutando desde la línea 1 hasta la línea 27. Como tú puedes observar, antes de imprimir nosotros estamos realizando los cálculos previos. Pero ¿qué pasa si simplemente hacemos la salida de datos, lo cortamos y lo ponemos antes del
lo que sería la lógica del programa. Si deseas, puedes comentar hasta este punto en el video qué pasaría si tú primero imprimes y posteriormente realizas la lógica del programa. Lo que va a pasar es lo siguiente. Vas a solicitar los datos, tanto el ancho como el largo del campo, y posteriormente vas a imprimir la variable área y perímetro. Pero hasta aquí, como no se ha realizado ningún cálculo en cuanto a la lógica del programa, lo que vas a visualizar en área es el valor inicializado, que sería 0, y posteriormente en perímetro sería 0. Y después de imprimirse, lo que haría el programa es realizar los cálculos. Pero estos cálculos ya no se van a ver reflejados dentro del programa porque posteriormente no estamos indicando aquí ningún pseudocódigo o instrucción que imprima estos datos. Ejecutamos, ingresamos el ancho 10 y el largo 20. Como puedes observar, tenemos como resultado 0, 0. Esta es la característica principal de la programación estructurada o secuencial, que tiene como concepto el poder ejecutarse paso a paso, uno detrás de otro. Por eso tener en cuenta el orden de los pasos que se van a ir ejecutando para poder desarrollar nuestro programa. Tenemos primeramente la entrada, posteriormente la lógica del programa y finalmente la salida de resultados. Muy bien, para finalizar, recuerda que siempre debemos guardar nuestro ejercicio en pseudocódigo. Vamos a darle clic aquí en guardar. Vamos a crear una carpeta de ejercicios. Vamos a abrir la carpeta y dentro de la carpeta voy a indicar ejercicio 1, guardar. Y bien, aquí ya se le asignaba el nombre a mi pseudocódigo. También solo quisiera dejarte aquí como un dato adicional, que a partir de nuestro pseudocódigo creado nosotros vamos a poder generar diagramas de flujo. Los diagramas de flujo nos permiten visualizar de una forma gráfica el proceso de un pseudocódigo, en este caso el cual estamos trabajando aquí. Si nosotros le damos aquí clic en este icono que dice dibujar diagrama de flujo, a continuación vamos a poder visualizar una especie de mapa conceptual que se ha creado. Pero en realidad no es un mapa conceptual, ya que este diagrama de flujo lo que indica es la diferente serie o pasos que hemos creado en pseudocódigo, pero estos se han indicado dentro de algunos símbolos, que vamos a ver su definición en el próximo video. Pero por aquí te lo dejo para que puedas ir observando y puedas ir mirando e interactuando con algunas partes de lo que sería este diagrama de flujo. Simplemente para poder cerrar vamos a dar clic aquí en esta X. En el próximo video vamos a continuar resolviendo otro ejercicio y también iremos viendo ya un poquito más en profundidad de qué trata o cómo trabajar con nuestros diagramas de flujo. Para más ejercicios, recursos adicionales y otros cursos visita cursosob.com. Mi nombre es Oscar Valdez Espinosa, compartiendo conocimiento.